Bueno, yo ya me quedo callado, voy dando ingreso a medida que siga. Bueno, dale nomás, no hay problema. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. No sé, Juan, si vos querías comentar algo, aprovechar a y cuando manden ahí Juan Manuel ya arranca con lo de hoy. Ahí lo que les decía es de a poquito ir desactivando los micrófonos para que no haya interferencia, si no se va a complicar la escucha. Después sí, cuando hacemos el momento de preguntas, comentarios, cuando lo amerite. Perdón si queda algún micrófono abierto y lo silenciamos, es nada más a los fines de que todas puedan escuchar el encuentro. Bueno, yo ya me quedo callado. Cuando vos Bueno, mandan, arrancamos. Estamos en 48, pero es temprano, así que sí, si sí, nos podemos. darle más que todo la bienvenida a Juan Manuel de nuestra institución como secretario general. Bueno, sabe que es el sindicato de choferes que abarca no solo a camioneros, abarca a compañeras también de correo, compañeros de la recolección, distribuidores de agua gaseosa, choferes de larga distancia, de combustible. Tenemos todas las actividades acá, así que y de todo lo más importante es que toda la provincia de Santa Fe, del norte, del sur, del centro, de todos los lugares están presentes hoy acá, así que desde Villa Constitución hasta Reconquista. Y bueno, y desde el sur de Santa Fe hasta, ¿cómo se llama? Hasta Rosario, tenemos de todos lados. La verdad que eh, yo estoy contento porque, bueno, este es un desafío importante para nuestra gente. Por primera vez se firma un acuerdo de esta clase y bueno, realmente lo han tomado con la seriedad que esto se merece y para mí como dirigente y secretario general es un gran orgullo. La verdad que los compañeros me van demostrando día a día el compromiso que tienen, así que eso es fundamental para nuestro futuro. Así que bueno, de parte mía yo ya los dejo y bueno, y cualquier cosa que vayan cerrando los micrófonos, así escuchamos nomás y listo, no hay ningún problema. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Calculo que me están viendo porque pueden ver que estoy en simultáneo dos veces, quizás, porque lo tengo también con la compu. Esta es una experiencia previa, uno, pero me están escuchando con el celular. Ahora estoy probando cómo suena, así que antes que nada les pregunto si se escucha bien. Si no, volvemos con la compu, que siempre se escucha muy Perfecto, bien. ¿Sí? ¿Alguien me escucha más o menos? Esta es una pregunta importante en estas épocas de pandemia. Si no se Perfecto. escucha y no se ve. Bueno, buenas tardes a todos. Primera cuestión, saludarlos. Es un placer poder verlos. Si me ven que miro para un costado es porque los estoy mirando con la compu, para que el chiste, que los puedo ver, el celu no los veo. Tendría que haberme puesto los lentes, pero bueno, vieron cómo es. Uno quiere quedar lindo en la vida un rato, después no tanto. Bueno, primero que nada es nuevamente saludarlos, es un placer verlos y obviamente es un gusto poder compartir con ustedes. Y en este sentido, un agradecimiento especial, por un lado, hasta aquí al compañero, primero Juan, obviamente por sus palabras, y en este sentido a Andrés, que siempre tiene la amabilidad de invitarme. Y bueno, la semana pasada me hubiese gustado estar con ustedes también para verlos un rato, aunque sea, y escuchar en el mismo plano, pero bueno, el trabajo a veces también llama, a veces un poco de forma imprevista. Pero bueno, en el primero de estos dos encuentros que vamos a tener nosotros, titulado bajo esta lógica de los aspectos legales de la organización gremial y de la actividad gremial en este sentido, vamos a ver en esta primer clase una cuestión que tiene que ver con un poco brevemente lo que diríamos los aspectos más generales de la estructura sindical
y de la organización sindical en sí que tiene el derecho argentino. En este sentido, yo voy a hacer una pequeña aclaración previa, que es que a contrario sensu, o sea, a contrario de lo que normalmente pasa, no va a ser una clase tan jurídica, tan, como quizás pueda ver en otros contextos, por una doble lógica. La primera, por una cuestión docente, en este sentido, y mi propia experiencia dentro de la Facultad de Ciencia Política, en el cual me parece que es más interesante discutir algunas que otras cosas en un primer plano. Y el segundo es por una cuestión que es que lo que tiene que ver con el derecho en general, pero ni hablar de lo que es el derecho del trabajo en sí, es un reflejo de luchas colectivas, y en ese sentido de política, y posteriormente de interacciones políticas concretas, es decir, de políticas públicas que se llevan a cabo. Entonces, quedarse ceñidos meramente a un análisis o un tipo de clase jurídica más tradicional es como un poco chato. Entonces, vamos a intentar de salir un poco de eso, intentar. Por lo menos para este primer encuentro, y en el segundo encuentro, obviamente, si hay algo que me haya quedado colgado en el medio, si no, por otro lado, la idea es que, digamos, poder ver aspectos quizás un poco más jurídicamente tradicionales. Entonces, en este sentido, vamos a empezar con algo bastante general, si se quiere, pero que tiene que ver con esta caracterización, esta cosa del derecho colectivo del trabajo por oposición al derecho individual del trabajo. Esta es como la forma más tradicional de encarar este tema siempre. ¿Y qué es esta oposición en sí de estos dos factores? El derecho individual del trabajo como tal, que lo conoce así, sería de alguna forma visto como los aspectos de derecho y las obligaciones que surgen de un contrato, vamos a decirle en este plano, que tienen que ver de una relación particular que se establece entre un sujeto que presta su tiempo, porque este es el chiste, presta su tiempo, que va a ser obviamente el trabajador, y un sujeto que utiliza ese tiempo para una tarea específica a cambio de una contraprestación en dinero. Esto que obviamente es el empleador. Y en eso vamos a ver toda esa gran serie de dinámicas concretas de lo que es el derecho del trabajo. Lo más común que uno a veces piensa en el derecho del trabajo. Y por otro lado, un fenómeno que es opuesto, que tiene que ver con la dimensión colectiva. En este plano hay un gran problema, que es definir qué es lo colectivo. Que muchas veces un reclamo de muchas personas, por un lado, no necesariamente lo transforman en algo colectivo. Y a su vez, muchas veces, conflictos individuales, en realidad son conflictos colectivos. Entonces, definir esto es siempre problemático, y verlo siempre es problemático, porque no nos aparecería una definición tan concreta, en principio. Por ejemplo, hay autores, como el caso de Etala, que es un gran profesor de Derecho de Trabajo, específicamente de la parte colectiva del trabajo, que de hecho directamente dice, bueno, tendríamos que hablar directamente en este plano de derecho sindical. ¿Por qué? Porque hay algo concreto que está en este plano que no está en el otro, que tiene que ver con los sindicatos. Entonces, si nos quedamos en esta lógica, es decir, pensar y ver estos conflictos, la gran pregunta sería ¿por qué? Y un poco, digamos, no voy a descubrir el mundo con lo que les voy a decir en este plano, ni nada por el estilo, es que si volvemos un poquito a lo que yo les decía antes, de ver al derecho como una expresión de esta serie de conflictos y serie de tensiones, quizás la tensión más importante del mundo contemporáneo sea la que se produce por la relación capital-trabajo. En este sentido, dice Mariano Recalde, y se lo cito porque lo busqué expresamente para esto: la historia de la humanidad se encuentra
atravesada, entre otros, por un eje que ha permitido identificar en todos sus momentos dos clases de hombres, los que trabajan y los que viven del trabajo de los demás. A partir de esta relación de apropiación que asumió distintas formas jurídicas y denominaciones a lo largo de los tiempos, los trabajadores siempre han tratado de asociarse y organizarse en la búsqueda de un objetivo común. Esta parte es ver, si se quiere, un poco conectando con lo que habrán visto en este plano, en la clase anterior, es esta cuestión de cómo jurídicamente las personas se organizan y disputan espacios específicos de la realidad concreta. En este sentido, el movimiento sindical o el movimiento obrero en esta lógica va a pasar por una serie de etapas en el transcurso de la historia. Y nuevamente, lo estamos viendo desde la óptica jurídica en este sentido. La primera y la más obvia en este plano es el prohibicionismo. Es decir, prohibir la idea de la unidad de los trabajadores y de los sindicatos como tal, por una razón bastante sencilla en cierto plano. Y es que en esta primera etapa, esta etapa de prohibición, se ve a la asociación sindical, a la asociación gremial, como una forma de organización antigua. ¿Por qué antigua? Porque vamos un poquito en este plano de lo que es historia, y la Revolución Francesa, 1789, tiene como objetivo, entre otras cosas, sacar cierto tipo de estructuras sociales, como por ejemplo las corporaciones, es decir, estas agrupaciones de personas unidas bajo, por ejemplo, una misma profesión, o los monopolios del comercio, que en muchos casos estaban vinculados a ciertos privilegios de clase. Y como en simultáneo se dice, bueno, tenemos que favorecer el mercado, tenemos que favorecer el libre comercio, somos personas libres, en términos formales al menos, e iguales en el mismo sentido, una organización es vista como un aspecto que interfiere en esa libertad. Y no es casual, digo esto en un comentario que está un poco fuera de la historia, en este plano, pero no es casual que estas ideas siempre aparecen cada 2 por 3. Fíjense, señor, en sus propias, en lo que es históricamente hablando, cómo aparecen estos movimientos. En nuestro país, para hacer un paralelismo con esta primera situación de la prohibición, donde de hecho en un momento fue delito en múltiples países, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos. En nuestro país nunca fue un delito ni nunca tuvo una pena concreta, sino que incluso hubo ciertas instituciones que, digamos, receptaban la actividad sindical y la actividad gremial. Pero en la práctica pasaban otras cosas. Es decir, en palabras no había mucho problema, pero en la práctica sí pasaba. ¿Por qué es esto? Fíjense. La ley 4144, que es conocida como la ley de residencia, habilitaba al Poder Ejecutivo, en su momento, a, entre otras cosas, expulsar a extranjeros. ¿Y por qué? Porque decían, bueno, si hacen actos que perturban al orden público o a la moral pública, o son personas que tienen antecedentes en sus países de haber hecho alguno de estos actos, nosotros los vamos a expulsar. Y casualidad, todas estas personas eran, obviamente, extranjeros que estaban viniendo y que venían con ideas de sindicalización, de actividad gremial, de actividad colectiva de tipo laboral.
No mucho tiempo después, una ley que se llamó la Ley de Defensa Social, sancionaba con penas, como por ejemplo la pena de muerte, a aquellos que cometieran actos de perturbación, peligro en reuniones públicas, la propagación de ideas anarquistas o la instigación de ataques violentos a los funcionarios de gobierno o del Estado. Estos anarquistas, que están tomados en un término peyorativo, concretamente en ese plano, está haciendo referencia especialmente a los miembros del anarcosindicalismo. Es decir, durante este periodo se va a dar lo que ustedes conocerán en este sentido como la Semana del 19 o la Patagonia Trágica de 1923. Es decir, luchas obreras por cosas sencillas en cierto plano, uno podría decir. Jornada reducida, 8 horas, descanso semanal, elementos mínimos de sanitización, perdón, no trabajo de niños, cosas que uno diría, bueno, está todo en este marco y hay, por un lado, no hay una prohibición expresa, pero sí tenemos actos u otro tipo de legislación que nos va afectando, si se quiere, o nos va cuestionando hasta qué punto no estaban prohibida la actividad sindical. En el mundo, y acá también, va a haber una etapa que se va a llamar posteriormente de tolerancia. Y esto básicamente se refiere a un periodo en el cual, si bien ya no estaban prohibidos, tampoco estaban necesariamente permitidos o reconocidos como tales. ¿Y qué sucedía entonces? Porque, bueno, obviamente, si no, esto sería más o menos igual. Bueno, la práctica estatal empieza a ser un periodo de acciones que podemos decir antisindicales. Es decir, la idea de intentar desalentar o al menos desactivar los efectos de las prácticas. Y fíjense, en esta época, no les voy a dar el dato preciso, más allá de todo, es un caso de los Estados Unidos, que se da en Massachusetts, 1843, fíjense cuando les estoy hablando en el tiempo. El objetivo era, supongamos, se hacía una huelga y se empezaron a decir, bueno, no, está permitido, se puede hacer organizaciones, acciones sindicales. ¿Qué pasaba después? Les admitían las posibilidades judicialmente, ¿no?, de desalentarlas o de desactivarlas. ¿Cómo? Por ejemplo, diciendo que la huelga era ilegítima, o era ilegal, o no se podía ejercer en esos términos. Esto es algo que en nuestro país, hasta el día de hoy todavía pasa, no les voy a decir que no, pero ha pasado mucho y si bien estas etapas que estamos viendo no son tan lineales, es decir, se corta en un momento y luego empieza otra, porque en realidad hay procesos un poco que a veces es ida y vuelta, tenemos en este sentido un periodo de tiempo en el cual se dice más o menos que hasta 1945 y posteriormente la Constitución del 49, ¿sí?, hasta el gobierno de Perón, básicamente, la actividad sindical estuvo en etapa de tolerancia. Es decir, más o menos diríamos acá entre 1920 y 1945. Sin embargo, ha habido prácticas incluso posteriores, por ejemplo, en el año 57, nuestra propia Corte Nacional, frente a un tema, frente a una cuestión sobre una huelga que habían decretado los trabajadores de una empresa textil, que es Samuel Cot SRL, que después de que los echan, despiden a básicamente la mitad de la planta, van y toman la fábrica. ¿Qué es lo que dice la Corte? No se puede tomar una fábrica. Váyanse. Es decir, estos mecanismos que se van haciendo, esta serie de herramientas institucionales para intentar desalentarlas, incluso pasan después de lo que diríamos el periodo de tolerancia. Pero bueno, esto es algo que va a pasar y está dando vuelta. La tercera cuestión, o la tercera etapa, se la conoce como la del reconocimiento.
Y el reconocimiento es una etapa que está basada en la idea de, bueno, las permitimos, las creemos, las sostenemos. En términos históricos, el primer momento en el cual se ve esto es en lo que podemos llamar, una traducción un poco criolla, digamos, es la Trade Union Act, que sería la ley de asociaciones sindicales inglesa de 1870. Después de eso, va a haber más. Va a ir habiendo progresivamente más. En nuestro país, expresamente va a aparecer con la Constitución del 49. Esta concreción normativa de rango superior, dirían los queridos profesores de derecho laboral, si se quiere. Y antes de eso, un poco antes de eso, hay un decreto del año 45, que es el decreto 23852, que nuevamente también instaura, reconoce y dice, en versión bastante sencilla, los trabajadores tienen derecho de agremiarse. Con la Constitución del 49 es más expreso todavía, pero bueno, tuvo una vigencia muy limitada en el tiempo. Y en realidad, nosotros en general, cuando uno habla de esto, porque en definitiva es derecho vigente al día de hoy, va a ser la reforma del año 57 y va a ser, a su vez, la reforma del año 94 porque es el artículo 14 bis. ¿Qué nos dice el artículo 14 bis? En primer lugar, para quien no se acuerde, o en este plano, porque por ahí ver la Constitución es medio tedioso y a veces es medio, ¿cómo podemos decirlo? Medio declaración de buenas intenciones, pero el 14 bis es un poco como el ABC en esta línea. Y ya arranca diciendo que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que le asegurarán al trabajador, entonces empieza condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, etcétera. Termina diciendo en este primer párrafo, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Y ya después, segundo párrafo, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Es decir, esta tercera etapa, llegamos al momento en el cual decimos, ok, tenemos reconocimiento por lo que sería en términos jurídicos la norma máxima de los estados. Con la primera constitución en la cual esto pasó, que fue la Constitución de México, de 1917, después en la Constitución de Weimar, del estado de Weimar, que es la continuadora, si se quiere, o lo que hoy en día sería, mejor dicho, Alemania, ¿no? Post Primera Guerra Mundial. Y en este plano, en el cual su mayor punto era garantizar la libertad sindical, porque obviamente era un fenómeno imposible de negar, al mismo tiempo también tenemos creado en la misma época, en 1919, la Organización Internacional del Trabajo, que también va a ser, mucho tiempo después, pero bueno, va a ser un sujeto fundamental en el reconocimiento. Ya en ese entonces, una de sus primeras resoluciones va a ser el hecho de que los estados firmantes, los estados parte, así van a ir en esta línea, tienen que garantizar la asociación sindical y la libertad de asociación.
Hay algunos autores, a su vez, que agregan una cuarta etapa. Y esto se los menciono porque es interesante, que es el hecho de lo que se la conoce como la coaptación. Y coaptar, en términos latos, implica básicamente el hecho de posicionar miembros dentro de determinadas estructuras a los efectos de qué? De alterarles o de generar decisiones que sean favorables para sus intereses. Intereses en este caso, como dicen los autores, de las patronales o de políticos que estén en contra de la organización sindical. Y esto es un fenómeno que es interesante, porque la cooptación, que no es, por supuesto, un proceso, por supuesto, me refiero a esto, tan estructurado. Hay una frase que es muy interesante, o un párrafo, mejor dicho, de un autor que es Alejandro Segura, que dice que tradicionalmente uno se queda pensando en la idea de la libertad sindical. Y parecería que en este plano, bueno, uno es libre de asociarse, es libre de agremiarse, es libre de, en ese sentido, luchar por sus derechos y de participar de esas estructuras. Y dicen, pasamos por la prohibición, pasamos por la tolerancia, llegamos al reconocimiento y es como si la historia se hubiese terminado. Y la verdad es que no. En este plano, hecha toda esta cuestión, viene una pregunta lógica, probablemente para ustedes también, ¿qué es una asociación sindical? Y acá yo voy a seguir a un autor que es Mántaras, que antes que nada dice, bueno, hablar de asociación puede dar muchos sentidos. Es decir, él habla que dice, hay individuos que no están reunidos ni están organizados, y el ejemplo de él es, por ejemplo, ex trabajadores de una misma empresa o de una misma actividad. Otro ejemplo, digamos, otra línea en esta categorización o topología, que son individuos reunidos pero no organizados, por ejemplo, una masa. Individuos que no están reunidos necesariamente, pero sí están organizados, que él usa como ejemplo en este plano la asociación sindical, y después individuos reunidos y organizados, que él usa como ejemplo, digamos, una asamblea, que puede ser tanto sindical como no, o, por ejemplo, personas reunidas en una marcha con un objetivo concreto. Entonces, acá, y citando de vuelta a Mariano Recalde, la asociación sindical es una coalición permanente de trabajadores que se relacionan en forma solidaria y organizada con la finalidad de defender sus derechos, sus intereses y, en definitiva, en esa lógica, sus deseos, sin que necesariamente estén permanentemente reunidos. Ahora bien, en términos jurídicos, ¿cuál es la definición? Bueno, la ley de asociaciones sindicales y su decreto reglamentario más el plexo que va junto con la ley de asociaciones sindicales 23551, no tiene una definición concreta. Más allá de lo que dice el artículo 2 de dicha ley, cuando dice que las asociaciones que tengan por objeto la defensa de intereses de los trabajadores se rigen por esta ley. Así, bastante laxo. Un poco más preciso es el artículo 10 del convenio 87 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es del año 48, porque dice que es toda organización de trabajadores o de empleadores, ¿eh?, que tengan por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. Interesante porque la OIT permite que existan sindicatos en ese sentido de empleadores. Algo que acá no se puede hacer. Paréntesis, por si alguien tenía la duda de antemano. Ahora bien, esto acá, si vemos, no tenemos una gran definición,
al menos en términos normativos de qué es una asociación sindical. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, tenemos que recurrir a las opiniones de expertos, mismo plano. Y acá lo tomo a Néstor Corte, que empieza diciendo, bueno, hay muchas formas también de asociaciones o de coaliciones que se van dando. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, hay coaliciones transitorias, como los grupos de trabajadores o trabajadoras que se organizan para obtener un resultado determinado y una vez obtenido ese resultado se disuelven. Por otro lado, lo que se conoce como organismos parasindicales, que son básicamente las asambleas o consejos de fábrica, los consejos o comité de empresa, los comités de huelga, las comisiones o cuerpos de delegados que se producen, pero son paralelos a la estructura sindical. O en algunos casos al margen de los propios sindicatos. Pero, las asociaciones sindicales tienen en ese sentido dos grandes características, siguiendo nuevamente a Néstor Corte. Un carácter que es permanente, es decir, pensado hacia una temporalidad no definida, no duran un tiempito, o están hechos a un margen, es decir, tienen una idea de que van a subsistir al menos para siempre, y tiene un carácter que es estructural. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un conjunto de elementos que los tipifican. Por un lado, hay un elemento normativo. ¿Por qué? Porque hay un estatuto que tiene los fines específicos que va a tener ese ente jurídico, esa persona jurídica, que dice, bueno, ¿cuál va a ser su forma de organización? ¿Dónde se va a actuar? ¿Dónde va a representar? Requisitos para ser miembro. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de los afiliados? ¿Cuál es el régimen disciplinario interno? ¿Cuáles son los órganos de decisión, de ejecución y de administración? Y, por supuesto, ¿cuáles son los procedimientos para la designación de las personas que van a desempeñar los cargos de dirección y de representación? Va a haber un elemento que es humano o es personal, que van a ser los propios trabajadores que van a estar afiliados, en el caso de que sea una entidad de primer grado, o el caso de los miembros de las entidades que se adhieren, si es un caso de una organización de segundo o de tercer grado. Esto lo vamos a ver un poco más en el próximo encuentro, no tanto en este, pero se los digo ya de antemano. Y por último, un elemento que es patrimonial. ¿Y qué es esto de elemento patrimonial? Bueno, los ingresos. Van a tener, en este sentido, ingresos pecuniarios. Van a tener masa de dinero. Y que lo van a tener por derecho propio, es decir, lo que son por cuotas o por cotizaciones, en ese sentido lo que son los aportes y las cuotas, y los que surgen de una naturaleza distinta, pero que tiene que ver con el propio fin de la asociación, es decir, de los bienes propios que puedan adquirir derivados de los anteriores. Alguna serie de estos requisitos van a estar en lo que es el título sexto de la Ley 23.551 de asociaciones sindicales. En ese capitulito muy bello que se llama de la inscripción, y que en el artículo 21 dice, básicamente, al momento de tener que presentar la solicitud de inscripción, cuando dice que tienen nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación, la lista de los afiliados, la nómina y nacionalidad de los integrantes de los órganos directivos y copia de los estatutos. Algunos de estos elementos que están acá, que están receptados, son los cuando vemos, bueno, esto es una asociación sindical. Y acá entramos
en esta última fase de este encuentro, siendo más o menos con las indicaciones de Andrés, y Flores, si ves que me cuelgo y o me paso el tiempo, avísame, porque bueno, viejas mañas. Bien dijo él que yo a veces me pongo a hablar mucho y me olvido, y es cierto, así que no lo vamos a negar, que es la cuestión del modelo sindical. El modelo sindical argentino literalmente se llama el modelo sindical argentino. ¿Por qué digo esto? Porque no es un modelo idéntico ni al de otros países, ni las categorías son iguales, sino que tiene reglas y principios específicos. En primer lugar, el sistema argentino se lo conoce como, en un punto, el de la personería gremial. ¿Por qué es esto? Porque es un modelo que admite, en principio, 3 categorías de asociaciones sindicales, que son las no inscriptas, las simplemente inscriptas y las que tienen personería gremial reconocida. ¿Por qué les cuento esto? Porque estas 3 categorías van a ser importantes en un plano, pero no del todo. Es decir, porque un gremio tenga personería gremial, le va a dar un cierto estatus que no van a tener los otros, pero al mismo tiempo varía en el sentido de que crear un sindicato en este plano, según nuestro sistema, depende de la propia voluntad de los trabajadores de agremiarse. Tiene dicho la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que en nuestro régimen legal la creación de una asociación gremial de trabajadores es un acto espontáneo del grupo, que no requiere autorización previa de la autoridad estatal. El Estado debe reconocer la existencia de aquella por disposición constitucional. ¿Qué es lo que veíamos antes? Es decir, en el sentido de que el artículo 14 bis dice simplemente que uno puede, básicamente, afiliarse a una organización. Uno puede crearla en este plano y tiene o goza de reconocimiento con la simple inscripción. Todo un tema, el del régimen de inscripción, paréntesis, en un comentario al pasar, pero bueno, lo dejamos, llegado el caso, para más tarde. ¿Y esto cómo funciona? En este sentido, el modelo sindical en principio, es decir, como una regla general. Bueno, una vez que se constituye y se establecen cuáles son los fines en ese plano, cómo se va a desenvolver, etcétera, la asociación tiene que contar con este reconocimiento jurídico, que lo hace a través de la inscripción frente al Ministerio de Trabajo, bajo la denominación que corresponda según la época, ¿no? Porque en algún momento dejamos de tener ministerio, así que podemos decir que, bueno, en su caso, en su momento, la secretaría. Así que uno, bueno, son cosas de la vida y así es la cosa. Pero bueno, independientemente del nombre, porque sabrán que en definitiva las leyes de ministerio le pueden ir cambiando los nombres, así que bueno, Ministerio de Trabajo, Seguridad y Empleo, pueden ir variando en ese sentido. Pero bueno, ¿cómo se estructura el modelo sindical argentino? Se estructura en base a 3 principios. Son 3 principios rectores que construyen el universo específico que después las normas recetan. Y esos 3 principios son la libertad sindical, la democracia sindical y la concentración sindical. El primero, la libertad sindical, es el más antiguo de los principios. Es el que se viene, en última instancia, reclamando desde los albores del siglo XIX. Y que implica, básicamente, 3 grandes cosas. Por un lado, es el reconocimiento de un conjunto de derechos, tanto individuales como colectivos, que básicamente implican un derecho de hacer, ¿sí? Lo que es un derecho en faz positiva, derecho de hacer, como también una negativa, que es el de no hacer. ¿En qué sentido va esto? Que uno tiene derecho a afiliarse, pero también el de no afiliarse o el de desafiliarse.
que esto es diferente de otros países, donde se admite uno, pero no se admiten los otros, por ejemplo. Segunda cuestión, que implica la idea de libertad sindical. Todo esto concretamente dentro del modelo argentino, paréntesis. ¿Sí? O sea, no es tan amplio o tan genérico, sino que específicamente sobre los principios que están dentro del modelo argentino. Segunda cuestión que implica acá, el hecho de la consagración de un principio de independencia o de autonomía sindical que garantiza la no injerencia de terceros. Esto es, que ni los poderes estatales, los empleadores o otros sujetos pueden involucrarse con la Constitución, la vida interna y el accionar externo, es decir, el desenvolvimiento concreto de dicha asociación sindical. Y la tercera cuestión es que hay un reconocimiento de un objeto amplio. ¿Qué es esto? Que los sindicatos no están estrictamente, en el caso de lo que es Argentina en concreto, reducidos a mejorar las condiciones salariales, mejorar las condiciones de trabajo. No. Tienen un objeto que es amplio. Permiten mejorar, así dicho, todo elemento o factor de la vida de las personas, de sus miembros. Entonces, se pueden hacer múltiples cuestiones en este plano que tienen que ver con la libertad sindical. Por ejemplo, pueden organizarse mutuales que parten de, en su momento, esto implicaba, en su momento, antes de que se consagre el Sistema Nacional de Obras Sociales en este plano, antes de eso era la libertad de tener una obra social estructurada interna. Antes de eso era tener programas o mutuales de viajes, entre otro montón de cosas. Es decir, no está estrictamente resguardado a un objeto concreto que es, por ejemplo, eso, la lucha paritaria. Lo cual no quita que sea muy importante, es decir, pero tiene un objeto que es amplio. El segundo de estos principios es el vinculado a la democracia sindical. Y la democracia sindical, que a su vez que la libertad sindical también se encuentra dentro de lo que es el artículo 14 bis, ¿no? ¿Y esto qué implica principalmente? Bueno, implica la implementación de un sistema que garantiza la participación de los trabajadores en la vida interna de la asociación y el respeto de la voluntad de las mayorías. En este plano es interesante porque incluso la ley de asociaciones sindicales exige internamente la representación de las minorías como mínimo en los órganos de deliberación. Dispone un sistema de controles de la gestión por medio de la obligación impuesta a los delegados, a los órganos deliberativos de rendir cuentas. Y a su vez, incluso también incluye el mandato de la incluye el instituto de la revocación de mandato. Por último, tiene una característica más, el modelo o el principio de la democracia sindical dentro de la estructura del sistema argentino, que es un principio general del derecho a esta altura ya, pero que es el hecho de la consagración del principio de igualdad y de no discriminación entre trabajadores. ¿Por qué esto es importante? Porque, entre otras cuestiones, y un poco vinculada con la libertad con la libertad sindical, es el hecho de no imponer trabas por fuera de los requisitos, si se quiere, legales, para la afiliación. Algo que no era común en nuestro país, nunca fue una práctica tradicional, pero se ha pasado en otros lados que tienen requisitos, por ejemplo, lo que diríamos discriminatorios, es decir, tener que ver cuál es la religión, podemos decir hoy en día la identidad de género, la identidad política, es decir, ciertas expresiones que en ciertos determinados momentos y en lugares, ¿sí?,
esas cuestiones fueron también parte de, vinculado a estos dos principios, pero bueno, en este sentido es importante remarcar que la democracia sindical incluye también este punto. Y por último, el que es más complejo del sistema, digo es el más complejo porque ha tenido muchos cuestionamientos, especialmente por parte de lo que es el sistema judicial argentino, que es el de la concentración sindical. ¿Y esto qué es? ¿O qué implica la concentración sindical? Bueno, dicho de una manera sencilla, la unidad hace a la fuerza. Bueno, si tomamos esta frase, la idea del principio de concentración es la idea de hacer una estructura que de alguna manera concentre la cantidad o las formas de sindicatos. ¿Para qué? Para no fomentar la fragmentación sindical. Y fíjense, ¿cómo se ve este principio? Bueno, en primer lugar, el sistema de personalidad gremial. Segundo, el hecho de lo que se conoce como el criterio de agrupamiento permitido. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, nosotros solamente se puede hacer con trabajadores, no se puede hacer con empleadores. Y prohibiendo, obviamente, en este sentido, discriminaciones por razón política, ideológica, religiosa, etc. Tercera cuestión, el de preferir a los sindicatos de actividad por sobre los sindicatos empresariales, digo bien, en definitiva, los sindicatos de empresa o los sindicatos horizontales, es decir, estos que son por oficio, profesión o categoría. La promoción de una estructura sindical piramidal, esto que vimos antes, en relación a lo que tiene que ver con los grados, esto de primer, segundo y tercer grado, volvemos en otro momento. Y por último, el hecho de que se unifican, o la unificación de la actuación sindical, también en los lugares de trabajo, a través de la figura de los delegados, ¿sí? Este principio tiene esta cuestión, esta idea de evitar, en la medida de lo posible, la fragmentación de la estructura sindical. Y con esto creo, a ver cómo estoy de tiempo, son y 50, casi. Así que con estos tres principios que acabamos de ver, básicamente, terminamos la clase de hoy, primera parte. Así no se me hace tan largo. Y si quieren, vamos a pasar a la parte de lo que es preguntas, dudas y o comentarios que tengan ganas de hacer. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muy interesante, la verdad, todo lo que nos compartiste. Ahora abrimos el espacio a que si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, les pedimos que nos vayan o escribiendo por el chat o levantan la mano y así les vamos dando la palabra. Dale. Bien, Juan Pablo Bisoni ahí levantó la manito, así que ahí bueno, habilitamos el micrófono para que pueda. hola a todos. Bueno, doctor, un gusto, somos colegas. ¿Qué tal? Muy interesante todo lo que usted vino desarrollando. Al respecto de lo que usted decía de la simplificación y del modelo argentino, que si bien es el modelo de un unicato, digamos, de un sindicato por ramo, por rubro, la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia, ha venido modificando los efectos de la ley de asociaciones sindicales, dándole a los simplemente inscritos una mayor participación dentro
de la esfera sindical argentina. Sí, totalmente. Obrero simplemente inscrito. Y bueno, a través de varios fallos muy importantes, como AT1 y AT2, Rossi, Orellano y el último Autopista del Sol. El de marzo. El de marzo, claro, el de marzo de la Cota, que viene, se inició en el 2017. Sí, sí. Nos pone prácticamente en un plano de igualdad respecto de los que tienen personería jurídica. Sí. Porque recepta sobre todo el convenio 7 de la OIT, solamente con 3 restricciones, que es estar en paritarias o asistir a la OIT, pero hoy en día ese modelo sindical único en la Argentina ha sido prácticamente desvirtuado por la propia jurisprudencia y por los hechos. No hay que olvidarse que la mayoría de los gremios nucleados en la CTA son simplemente inscritos. Y tienen tanto o más representación gremial que los que tienen personería jurídica, personería gremial. Sí, totalmente. Me parece relevante acotarlo porque es una pelea, digamos, por la personería sindical, es una pelea posterior. Y después gana el que más afiliado tenga, el que más afiliado represente, el que más trabajadores del sector represente. Sí, sin duda. El modelo seguido por la ley de asociaciones sindicales, que es vetusta, vetusta y desactualizada, gracias a Dios ha sido modificado. Sí, Juan Pablo, perdón que te interrumpa. No, pero simplemente eso, perdón, discúlpeme. No, por favor, no. Juan Pablo, gracias nuevamente, te saludo una vez más. Acá les hago un breve comentario en este plano, que es que yo este tema específicamente lo dejé a propósito así, porque quería que a ver si alguien me lo decía. Gracias. Porque efectivamente es un modelo que está ultra cuestionado. Bien dijo Juan Pablo en este plano, está ultra cuestionado y ha quedado muy desvirtuado en lo que es términos prácticos y en términos teóricos. Ya AT1, cuando se discutía que los delegados, que eran solamente de los gremios con personería gremial, tenían la capacidad de poder gozar de la protección sindical, AT1, luego Rossi, más todavía en ese sentido, generaba una situación obviamente ampliamente negativa, porque obviamente dejaba a las personas en un muy mal lugar. En Orellano, obviamente, mismo plano, el hecho de que el derecho a huelga solamente podían ser hechos, el tópico en discusión, ¿no? Que solamente podía ser ejercidos por aquellos que tenían personería gremial, porque obviamente el chiste para todos los demás en este sentido es que el artículo 14 bis dice simple inscripción, no dice inscripción con personería gremial, dice simple inscripción. Y esto es interesante porque depende cómo uno lo lea, por ejemplo, si uno lo lee a Mariano Recalde dice muy abiertamente que esos planteos son, esto es opinión de él, no es mía, así que nadie me corra con esto, pero sus planteos son, bueno, esto es parte de la lógica neoliberal. Y acá lo que están haciendo es ir contra el pueblo organizado. Opinión de él, nuevamente, no es mía. Y es muy interesante porque es justamente esto. Lo más interesante es que los otros tienen mayor representación. Y justamente son causas muy legítimas. En este plano, como bien dijo Juan Pablo, efectivamente, es así. Y es un tema fascinante de charlar, por un lado, pero es un tema fascinante de discutir. El de AIPSA, creo que es, AIPSA contra Autopista del Sol, que es el último que salió. Que es el último. Lo que discutían, por ejemplo, es el hecho del cobro de los aportes.
Autopista del Sol, en este sentido, una concesionaria de autopista. La discusión es muy coherente. Ellos dicen, nosotros pagamos al sindicato con personería gremial. Y la Corte dice, no, señores, no. Libertad sindical, OIT, convenio número 87, acá esto es así. No. Lo que importa es, obviamente, a dónde van los afiliados, no donde está la personería. Pero bueno, obviamente es un sistema que tiene en realidad grandes críticas. Sí. Gracias nuevamente, porque ese es un tema que me encanta. Tampoco hay que olvidar que Mariano Recalde no representa a gremios simplemente inscritos. Y sí. Lo que pasa es que nuevamente el derecho, esto también es un tema de la lógica que a mí siempre me pareció muy interesante, un comentario que va más para los colegas en este sentido, pero también es como una lógica, o en un comentario general, como les decía en un principio también, que es que hay que ver al derecho como un producto de luchas, hay que ver el trasfondo político específico y los intereses, que también las cosas que se dicen en ese plano. Digamos, por fuera de todo, y especialmente cuando uno lee a autores en este sentido, porque tienen diferentes perspectivas. Pero sí, no me cabe la menor duda. Tema más que interesante, nuevamente. No sé si. Perdón, porque ahí quedamos medio monopolizando charla. Perdón, disculpe la intervención, doctor. Para nosotros es muy importante el tema de la simple inscripción. No, y a su vez hay nosotros somos un gremio simplemente inscrito, y todas estas moriferaciones que fue dando la jurisprudencia, y más en este último caso, les da a los simplemente inscritos la posibilidad de recaudar la cuota sindical, y no hace otra cosa más que, la Corte es más que receptar la libertad sindical. El afiliado tiene derecho a ir a donde él quiera, y él decide sobre sus aportes, pues un descuento sobre sus haberes, a dónde va. Claro. De hecho, se viene produciendo en la realidad, que siempre la realidad supera al derecho estático vigente. Si no se ayorna, cae en un saco muerto. Sí. Entonces, yo quiero resaltar eso porque para nosotros es fundamental. Para nosotros hoy es fundamental. Y en eso están embarcados, pero debe haber cientos de gremios simplemente inscritos. Porque no hay que olvidar nunca una cosa: el trabajador es el que decide, el trabajador es el de la libre asociación que dice el 14 bis. Premisa fundamental. Y los convenios de la OIT incorporados a la Constitución Nacional le da ese marco de supralegalidad sobre la ley. Entonces, tampoco hay tanto para discutir. No hay duda. En ese sentido, la verdad que no hay, de vuelta, o sea, no hay ninguna duda en ninguno de los dos aspectos. Y sin embargo, en este plano es muy interesante, acá un comentario para el resto de compañeros en esta lógica, que quizás siempre un tema interesante también en este plano, que es ver las cuestiones que son derivadas de la sentencia de la Corte. Porque uno puede decir, bueno, pero si la Corte resolvió en un caso. Claro. Y el tema es que las sentencias no tienen operatividad necesaria, en un principio, hacia todos los demás casos. Entonces, esto genera una situación en la cual, obviamente, da una línea, da una directriz, da un aspecto, dice, bueno, sabemos más o menos cómo vienen resolviendo esta cuestión. En este sentido, la Corte hace ya más de
que 13 años, creo, si no mal no me acuerdo. Ya me olvidé cuándo es AT1, pero bueno, voy a asumir que es por ahí. Viene básicamente planteando esta morigeración que va en este sentido, especialmente hablando por la Corte como órgano máximo de carácter judicial del país. Fue en el 2008, doctor. 2008, mira, casi que la pego con los años. Perdón, Juan Manuel, ahí Irina Luque levantó la mano, perdón que te interrumpí, no sé dale. si habías terminado la idea, a lo mejor te di otra consulta. Redondeo esto último en este plano, simplemente Claro. como un comentario de que, nuevamente, la Corte resuelve en un caso. Eso quiere decir que si hay otros 100, 200, 400, no sé, la cantidad que sean, de casos que se resuelven similar o que están en términos similares, no quiere decir que se les apliquen directamente. Esto lo pueden pensar, lo digo en estos términos especialmente, porque siempre parece, o dice, no, la Corte resolvió tal cosa. Bueno, hay que ver, porque en un caso lo resolvió así. Hay que ver qué pasa después. Y no lo digo en un sentido negativo, pensándolo en este sentido, sino en el hecho de que, bueno, ¿por qué? Supongamos, sería esta la pregunta que uno podría hacer. ¿Por qué si la Corte dijo esto, por qué sigue pasando? Bueno, porque tiene vigencia en un caso, no en todos los otros. Entonces, sigue siendo como una suerte de luchas constantes, en las cuales se tiene que volver a plantear y volver a hacer, y así. Digo esto por una aclaración para los que no están en tema de por qué pasa esto. Aunque el precedente hace que hacia los tribunales inferiores, ante el planteo con un precedente de este tamaño, caiga por su propio peso. Entonces, la ley, que si bien sigue vigente con particulado, y fue aplicada para un solo caso, como AT1, ROS y todos los demás, surte efectos de hecho hacia el resto. Sí. Exactamente. Oh, perdón. Ina, era. Sergio Luque, el alumno de mi hija. Sergio, ¿qué tal? Yo no veía ninguna, Irina. Bien. No, es mi hija. No, todo esto que se estaba charlando, o sea, distintos sindicatos con distintos niveles, inscripción gremial, simple inscripción, todo, ante la ley y ante el gobierno, todos los niveles sindicales tenemos derecho a reclamar la defensa del trabajador, digamos, estamos todos, digamos, depende de distintas formas de asociación, o sea, todo, tenemos derecho a reclamar la defensa del trabajador. Esa es mi pregunta, que, o sea, todos somos válidos ante la ley y ante el gobierno. Bueno, lo que hay en discusión en este plano es, o lo que justamente veníamos discutiendo con Juan Pablo, charlando más bien, es el hecho de que el sistema en principio genera diferencias, si se quiere, entre los diferentes tipos de categoría. En términos prácticos, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Porque obviamente, nuevamente, la idea, o cuál es la lógica de darle primacía a la libertad sindical, que es obviamente este punto, y lo que la Corte Nacional, principalmente tomándolo solamente a ella como referente en este plano, o en realidad hay una gran cantidad de casos de la Corte, pero hay infinitamente mayor cantidad de todo el resto. Lo que ha ido pasando o ha ido primando es el hecho de eliminar esa diferenciación. Porque la idea es justamente esta, los trabajadores se reúnen y se agremian conforme a sus intereses, porque el punto es favorecer esa lucha colectiva, no anquilosarla a una estructura necesariamente planteada por una razón que puede ser histórica, supongamos, como puede ser en algunos casos, pensemos en la misma cuestión, las políticas públicas se deciden en esos términos, el hecho de, bueno, delinearlos así, es decir, bueno, queremos evitar que haya una cantidad, porque a ver, si podemos pensar, digamos, saliendo ligeramente de lo jurídico y con un mero comentario más de tipo politológico,
¿Cuál es la ventaja de que haya un modelo de concentración sindical puro, en el cual tenés menor cantidad de sindicatos, menor cantidad de actores para tener que dialogar? Es decir, hay una estructura general más grande, con el cual vos tenés menos actores con los que dialogar, menos actores en los cuales tenés que confrontar, si se quiere. Esta es la lógica. Tiene una ventaja, da mayor unidad, da mayor peso. Ahí tenemos que ver pro o contra. Esto sin entrar en discusión lógica todavía de lo que es la cuestión de los principios. Si volvemos a la cuestión de los principios, ahora sí, y decimos, bueno, tenemos mayor pluralidad, estamos teniendo mayor cantidad de actores con los que tenemos que dialogar. Pero es un derecho que está concebido y consagrado, ambas cosas, por los trabajadores para los trabajadores. No está dado por buena voluntad. Es una lógica histórica también. Es la tensión capital-trabajo y los trabajadores organizados, diciendo, no, esto es lo que queremos. Lo que más tarde o más temprano pasa es que, bueno, según lo que suceda, como en estos casos, incluso lo que veníamos discutiendo en este plano, nuevamente charlando más que discutiendo, justamente es esto, el hecho de que, bueno, sí, si vamos a los términos concretos, hoy en día hay mayor, porque hay mayor grado de acción, hay mayor grado de reconocimiento, hay una suerte de, no voy a decir desvirtuación porque queda un poco mal, pero digamos, se han actualizado algunas de estas reglas, porque nuevamente, el principio que se erigió con el régimen era este, de la concentración. Y tenían diferencias, sí, pero bueno, que justamente a lo largo del tiempo, especialmente por el aspecto que tiene que ver con la propia corte, es decir, bueno, ustedes pueden hacer esto, sí, ustedes pueden, y lógicamente que pueden, porque esto mismo que dijo Juan Pablo antes, si la mayor cantidad de representación de afiliados, si la mayor cantidad de personas que están vinculadas no pueden participar de una negociación colectiva, supongamos, ¿cuál es el sentido? Es decir, la negociación colectiva no termina siendo representativa. ¿De qué estamos discutiendo? O sea, estamos, digamos, en este sentido, estamos perjudicando a personas. En una frase bastante simple es como querer tapar el sol con la mano. Entonces, no sé si la pregunta quizás la respondí de manera muy directa, pero, a ver, nuevamente, el sistema, como está pensado de la ley de asociaciones sindicales, genera diferencias. Sí, las genera. En la práctica, esto ha ido cambiando, porque nuevamente, los movimientos, en el sentido de las personas, le ha dado otro peso y otra trascendencia. No es la misma. Lógicamente, al derecho siempre hay que verlo como entre suerte de dos aristas. Un poco lo que es en la vida real y un poco lo que uno lee. Siempre entre esas dos cosas. Entre lo que dice el texto de la ley y la realidad concreta después. Nuevamente, es lo que dijo Juan Pablo hace un rato en este mismo lugar. La CTA, el grueso tiene simple inscripción y tiene el grueso de la actividad sindical. En ese sentido. Y sí. Entonces, nuevamente, ATE, tremendo gremio, no hace falta tener que explicitar la capacidad de ATE, tuvo que luchar muchas veces justamente para que le reconozcan la capacidad de poder actuar, y lo logró. Mirá qué simple. Eso es así, y nadie puede discutir que ATE no es una fuerza la cual tiene trabajadores que están afiliados activos, que participan internamente, que tiene democracia sindical, que bla, 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 y que va hacia, en definitiva, o que persigue en ese plano una lucha, mal dicho, persigue efectivamente un bienestar de los intereses que tienen sus afiliados. Eso es así, y le costó mucho tiempo. En ese sentido, no es que eso pasó de la noche a la mañana. Como todo. Sí, lleva mucho tiempo.
luchas colectivas, que bueno, si uno cree que son correctas, hay que darle para adelante, ¿no? Gracias. No, por favor. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, quiere hacer algún comentario. Nos quedan unos minutos para no extenderlo demasiado y bueno, darle por cierre. Pero bueno, si Juan Manuel querés hacer algún cierre o si alguien más quiere hacer alguna observación. Ahí, Juan. a ver, ¿se escucha ahí? Sí, Sí. Juan, te escuchamos, perfecto. Porque yo estoy como Juan Manuel, tengo la computadora porque veo poco y tengo la cámara acá, así que hablo mirando para allá. Pero bueno. Está muy bien, te escuchamos. Este es el elefante de la plata, me parece. Bueno, vamos acá. Sí, justamente es el tema que más nos interesaba como información, porque nosotros hablamos con nuestro compañero y venimos de una lucha sindical de muchos años y en realidad todos los compañeros que están en esta reunión son testigos de todo lo que nosotros hemos vivido ante la posibilidad de expresar la libertad sindical de los trabajadores en Santa Fe a través del gremio de camioneros. Nosotros tuvimos la capacidad y la fuerza, la unidad de poder armar un sindicato nuevo de camioneros, con lo que eso significa. O sea, en una provincia tan grande como Santa Fe, que tiene 19 departamentos, logramos que el Ministerio de Trabajo nos diera la simple inscripción para todo el departamento, todos los departamentos y todo el territorio santafesino. Así que ese fue un logro muy grande de poder representar a todos los trabajadores de la provincia. Y bueno, comienza a partir de que, si bien el gobierno de Macri a través de Triaca nos privó de esa libertad sindical, el ministro Claudio Moroni fue el tercer sindicato que le dio la simple inscripción. Y de ahí empezó todo el proceso de certificación de autoridades, la bancalización, después todo el proceso de poder elegir la Junta Electoral. Y bueno, nos quedamos justo, teníamos para hacer las elecciones y bueno, lamentablemente la pandemia nos privó de eso, pero tuvimos la suerte antes de ese cierre de poder haber cerrado a través de la Junta Electoral la presentación de listas, así que la única lista oficial es la nuestra. Lo único que faltaría sería el acto electoral nada más, pero bueno, en algún momento va a haber que hacerlo cuando esto se levante. Igualmente seguimos trabajando con todos los contratiempos que nos causa el otro sindicato al tener personal gremial. Han tratado todos los medios de trabar la voluntad de los trabajadores con artimañas muy bajas, pero bueno, no han podido, y si no han podido hasta acá, bueno, nosotros hoy más que nunca estamos más firmes que nunca, y que los compañeros que están acá saben bien de la lucha que han brindado cada uno en su departamento, porque hay varios representantes de todos los lugares de la provincia, en sus empresas, donde han sido perseguidos, han sido despedidos por pensar diferente, despedidos del trabajo, que lo hemos podido recomporar a través de la Federación Nacional de Camioneros y de Hugo Moyano. Pero bueno, esa lucha queda como... Yo siempre le digo a ellos que son parte de la historia de este gremio, porque esto lo creamos nosotros, nadie nos va a contar cómo se hizo esta institución, porque todos son parte, y bueno, hoy gracias a Dios tenemos la bendición que haya recaído en mi persona la presidencia de la Obra Social Nacional de Camioneros, que nos abarca, y que bueno, eso también nos da, a través de esa entidad, una representatividad sobre todo el resto de la provincia, sean afiliados o no. Entonces ahí también nosotros tenemos que hacer valer nuestra herramienta propia para poder avanzar.
Pero bueno, nuestra manera de trabajar siempre ha sido dentro de la ley, y a veces la ley no es tan justa como parece, y es fácil obstruir al que tiene razón y que dice la verdad, y te demoran, pero bueno, acá estamos firmes, fue un tema interesantísimo para nosotros. Juan Pablo es testigo de todo lo que hemos pasado, de todas las cosas que no han hecho y siguen haciéndonos, pero no importa. La voluntad que tiene esta comisión directiva, los compañeros que son delegados, los colaboradores, es mucho más grande que todas las piedras que han puesto en el camino. Hoy caminamos por un camino que realmente nos está llevando adelante de a poco, porque bueno, todo es cuesta arriba a veces, pero nunca bajamos los brazos, y eso, gracias a Dios, hoy nos ha dado el reconocimiento de pares de otros gremios en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, eh, porque han visto nuestra lucha, porque el sindicalismo es esto, o sea, el sindicalismo se vive de una sola manera, o sea, nosotros siempre decimos, hay gremios que son perfumados y hay otros gremios que son de lucha. Entonces nosotros somos un gremio combativo, y por eso mismo nuestros trabajadores también tienen su recompensa, con su sueldo, con su convenio, con un montón de cosas. Entonces nadie nos va a regalar nada, como bien vos dijiste en un momento, nadie te regala nada, todo sale a través de la pelea. Y bueno, y ahí estamos. Así que de parte mía, yo te agradezco mucho que hayan tocado este tema, porque para nosotros era fundamental. Así que te agradezco. Bueno, Juan, muchas gracias en ese plano. A ver, una cosa que yo siempre digo, y lo vuelvo a decir, simplemente, pero porque lo repito medio siempre, que va a ser, vuelvo a decirlo, el derecho es expresión de luchas, y lo que hay que hacer es luchar por lo que uno cree. Entonces, en ese sentido, nada, nuevamente, lo dije un poco al principio, pero qué sé yo. Yo siempre agradezco, por un lado, el hecho de que puedo ser como parte de estas cosas, más que nada porque realmente desde un lugar que no es necesariamente el mío, porque en ese sentido no estoy, obviamente, en esa lucha concreta, y siempre poder ver las experiencias, a su vez, de los intercambios con otras personas que tienen esas experiencias es fascinante. Incluso acá, retomando, por ejemplo, algo que dije antes para Sergio, pobre que lo confundimos con la hija, eh, que creo que se fue antes, no sé si está por ahí, si no, no, bueno. Mándenle, pobre, que nada, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, la No, cantidad... estoy acá, estás tengo ahí. problema con la conexión. Bueno. Tengo problema con la conexión, se desconecta, se va, viene. Y pasa, esta cosa de que siempre es más lindo físicamente, pero bueno, es lo que hay. Tiene sus ventajas, siempre digo lo mismo, qué sé yo, es complicado hoy en día fumar, por ejemplo, en lugares cerrados, y hacerlo en esta época en un lugar abierto nos estaríamos congelando, así que bueno, una ventaja para mí, no sé si para ustedes, pero bueno. Qué sé yo pensaba en este plano, la cantidad de amparos sindicales que se hacen. Por ejemplo, por justamente esto que dijiste bien, Juan, el hecho de que no se reconocen para personas, incluso cuando tienen simple inscripción en ese sentido, pero que son delegados, tienen una representación sindical, tienen afiliados, tienen un millón de cosas. Y hay un tópico que a mi juicio siempre está bastante, al menos de lo que tiene que ver tanto por un lado como el hecho de la doctrina, de la jurisprudencia, desde la perspectiva del derecho, no muy trabajado en ese sentido, y me hiciste acordar a eso, que es el hecho de el acto administrativo de aprobación o de rechazo, un tema enormemente debatible, y la cantidad de veces que se ponen excusas muy sencillas para decir que no. O sea, esas trabas que en definitiva expresan procesos, un poco lo que mencionaban digamos, este sector de autores que piensan esto, que en definitiva hablan de la cooptación, formas en las cuales poner trabas, entorpecer la actividad, y en definitiva perjudicar especialmente a los trabajadores. Una constante en la cual todos, que somos, en definitiva todos somos trabajadores en este plano, siempre
somos la variable más corta y la variable más fácil. No por algo, pensemos en este plano, de tener un ministerio pasamos a tener una secretaría y pensémoslo en el mismo sentido que básicamente somos vistos por una proporción importante del arco político como un costo que hay que manejar. Y olvidan el factor humano que hay detrás. Así que yo en este sentido, nada, nuevamente mis agradecimientos, primero que nada por la invitación y la oportunidad, por haberme escuchado. Segundo plano, que nuevamente yo sé que tengo la tendencia de ponerme a hablar y ya se me pasó el tiempo otra vez, no me corran. Y volumen 3, en este plano, nada, simplemente además de esto, de que bueno, de poder también escuchar sus propias experiencias y bueno, ser, por más que sea un poquito en esa línea, parte también de la historia de ustedes. Nada, con eso ya no los molesto más. Bueno, gracias Juan Manuel. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final escuchando el encuentro de hoy. Les recordamos el próximo jueves a las 19, es el encuentro sobre ergonomía, seguridad en el trabajo y proceso pericial, que va a estar a cargo de Mariela Loja, que es licenciada en Química Industrial y es del sindicato Supaso, de los profesionales de la higiene y la seguridad, ¿sí? Así que nos encontramos por aquí a las 19. No sé si queda algo por agregar o algún breve comentario. Bueno, agradecerle en nombre de muchísimas nuestra gracias al facultad, orador. universidad. Corté. Perdón, ahí Enrique levantó la mano. Enrique Riquelme. Ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. No, básicamente lo que quería agregar es que sigue el mismo link para la próxima charla del día jueves, para que todos tomen nota y de repente lo tengan en cuenta para que todos estén notificados ya desde hoy para el jueves que viene, ¿no? Se mantiene el mismo link entonces. Siempre es el mismo para todas las reuniones, Enrique, sí. Perfecto, perfecto. Ingresamos siempre por ahí, nos encontramos a partir de las 19, siempre minutitos antes, minutos más, minutos menos, siempre estamos ya ingresando, así que, bueno, un gusto siempre contribuir desde nuestro lugar, desde la facultad, a brindar alguna de nuestras herramientas para generar este tipo de debates tan necesarios. Así que bueno, nos veremos la próxima por aquí. Nos vemos todos. Chao, saludos. Hasta luego. Gracias de nuevo. Chao. Que tengan buenas noches y muchas gracias. Chao.